Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a hoy, miércoles 11 de agosto del 2021. En esta oportunidad el foro lo vamos a ceder a nuestras pasantes en servicio social, las doctoras Talía Fernanda Camarillo González y Eunice Ruth Rodríguez Cornejo, quien nos van a hablar de un tema importante relacionado con mucormicosis asociado a COVID-19. Talía, Eunice, las escuchamos. Hola, buenos días. A continuación, mi compañera Talía Camarillo y una servidora, Eunice Rodríguez, vamos a compartir el tema mucormicosis asociado a COVID-19. Bueno, la mucormicosis es una infección fúngica que ocurre principalmente en pacientes inmunosuprimidos. La enfermedad de COVID-19 por sí misma ya presenta una gran variedad de manifestaciones clínicas y de complicaciones. Entre estas, se ha observado un estado de inmunosupresión, esto causado por una linfopenia significativa y sostenida. Esto, aunado a un tratamiento que en ocasiones se basa en el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro y de la administración de dosis altas y prolongadas de esteroides sistémicos, y que además, en presencia de comorbilidades preexistentes, como lo es la diabetes mellitus, no controlada, aumentan el riesgo de desarrollar infecciones secundarias. Como definición, la mucormicosis es una micosis oportunista e invasiva, producida por hongos de la clase Zygomycetos, del orden de los mucorales. Se trata de una infección de evolución aguda y progresiva, y potencialmente mortal, que va a poner en peligro la visión, provoca angioinvasión, trombosis micótica y necrosis isquémica de los tejidos. Los géneros más comúnmente implicados en esta enfermedad son Rhizopus, Mucor, Rhizomucor y otros menos frecuentes, Cunningamela, Absidia, Lichtemia, entre otros. Aún así, hay informes de infecciones provocadas por Aspergillus y Cándida. Bueno, como epidemiología, la tasa de incidencia de mucormicosis varía del 0.005 a 1.7 por millón de habitantes. La tasa mundial de letalidad es del 46%. La tasa de mortalidad es mucho más alta en pacientes con COVID-19 con infección secundaria por hongos. Esto es un 53% frente al 31% sin infección fúngica. El 70% de las mucormicosis en la variante rinoorbital se observa en pacientes con diabetes no controlada y la mayoría de ellos tienen cetoacidosis en el momento de la presentación. Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico en India entre septiembre y diciembre del año 2020. Se encontró que en una muestra de 287 pacientes con mucormicosis, 187, es decir, 65.2% tenían mucormicosis asociada a COVID-19. De estos, 80.2% eran hombres. 32.6% presentaban COVID como única enfermedad subyacente
78.7 fueron tratados con glucocorticoides. 60.4 tenían diabetes y el 62.6% presentaron la variedad rinoorbital. Bueno, ahora pasemos a hablar propiamente del hongo. Como ya lo hemos mencionado, pertenece a la clase de los zigomicetos, del orden de los mucorales. Se le conoce comúnmente como el hongo negro. Esto debido a la necrosis que produce en los tejidos. Sin embargo, morfológicamente, este hongo no es precisamente de color negro. Su morfología macroscópica se describe como colonias algodonosas de color gris a marrón, como se observa en la imagen. Y, de acuerdo a su morfología microscópica, se describen como hongos filamentosos con hifas cenocíticas y hialinas. Hialina se refiere a transparente o traslúcido. Cenocíticas, bueno, un cenocito es una célula multinucleada que carece de tabiques que separen estos núcleos. Estos hongos liberan esporas. Las esporas son inhaladas por el ser humano y son las causantes de la infección. Las diferentes formas clínicas de esta enfermedad se van a ver reflejadas por la puerta de entrada del hongo en el organismo. La infección se adquiere con la implantación de las esporas en la mucosa oral, nasal y conjuntival a través de la inhalación de estas esporas. Sin embargo, también pueden introducirse en heridas contaminadas o por vía percutánea a través de agujas y catéteres infectados, o bien por la ingestión de comida contaminada con estos hongos. Entre las manifestaciones clínicas, la rinoorbital es la más frecuente, pero pueden haber otras formas, como la rinocerebral, la pulmonar, cutánea, gastrointestinal y diseminada. Ahora bien, como sabemos, para el desarrollo de una enfermedad se requiere la interacción de ciertos elementos, como lo es el huésped, en este caso el ser humano, el agente causal, el hongo, y el medio ambiente. Vamos a describir cada uno de estos. Primeramente, los mucorales son ubicuos en la naturaleza, es decir, los vamos a encontrar en todas partes, en la vegetación, en las frutas, los vegetales, en el suelo, la madera, en excrementos de animales y demás materia en descomposición. Otra característica es que son cosmopolitas. Esto quiere decir que se encuentran en todo el mundo, sin importar la geografía o el clima. Son termotolerantes, ya que pueden crecer a más de 37 grados, sobre todo en pHs ácidos y en medios con alto contenido de glucosa. Además, estos hongos poseen factores de virulencia que causan disfunción de las células del sistema inmunitario y que además favorecen el crecimiento de estos hongos. Como por ejemplo tenemos la secreción de enzimas líticas, entre ellas proteasas y toxinas que se van a encargar de dañar el endotelio. Otra de ellas es la captación del hierro. El hierro es un elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de los hongos.
Además, producen angioinvasión a través de dos mecanismos. El primero va a ser por adhesión a las proteínas de la matriz subendotelial, incluyendo la laminina y el colágeno tipo 4. El segundo mecanismo es a través de la invasión de células por endocitosis. Esto a través de una proteína regulada por glucosa, la GRP78. Esta proteína suele estar elevada en pacientes con cetoacidosis diabética. Finalmente, tienen un mecanismo de evasión de reconocimiento por el sistema inmunitario. Esto a través de alteraciones en su pared celular. Ahora, respecto al huésped, hay muchos factores predisponentes. Uno de los más importantes es el paciente diabético, sobre todo en aquellos que presentan cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus? Bueno, aquí hay alteración del sistema inmunitario, lo que predispone al paciente a la infección. Va a haber una disminución en la fagocitosis por los neutrófilos, asimismo en la oportunidad de que estos produzcan opsonización. Ahora, respecto a la cetoacidosis, en estas circunstancias, el hierro que se encuentra unido a proteínas como la transferrina se va a separar de esta y va a quedar en su forma libre. De esta forma va a ser mucho más fácil que el hongo pueda aprovecharlo. Otro de los factores predisponentes es el COVID-19. Esto sobre todo en pacientes que presentan enfermedad de moderada a severa, en aquellos que requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos o ventilación mecánica. Bueno, se ha observado que existe un compromiso en el sistema inmunitario. Hay un bajo recuento de linfocitos CD4 y CD8, además de neutropenia. Y como lo habíamos mencionado al inicio, esto se ve aunado de un tratamiento con antibióticos de amplio espectro y dosis altas de esteroides. Ahora bien, respecto a los glucocorticoides, hoy en día los medicamentos más usados son la dexametasona y la metilprednisona para el tratamiento de COVID-19. Bueno, los glucocorticoides producen alteración en el metabolismo. Esto provoca una hiperglucemia y además son antiinflamatorios e inmunosupresores, nuevamente predisponiendo al paciente a una infección por hongos. Otro factor predisponente, como ya lo hemos venido hablando, son los niveles elevados de hierro libre. Esto, sobre todo, se ve en pacientes que reciben múltiples transfusiones o que utilizan o son tratados con quelantes. Otros factores son las neoplasias hematológicas, como sobre todo en las leucemias y además en los pacientes trasplantados, ya sea trasplante de médula ósea o trasplante de órganos, que nuevamente predisponen al paciente a un estado de inmunosupresión. Finalmente, en el paciente con VIH se encuentra un recuento bajo de linfocitos CD4 y neutropenia. Como hemos visto, todos estos factores
van a provocar un estado de inmunosupresión en el paciente, predisponiéndolo a infecciones secundarias. En este esquema, lo que podemos ver es la integración de todo lo que hemos venido hablando. Primeramente, observamos cómo el hongo libera las esporas. Estas son inhaladas por el ser humano. Las esporas llegan a la cavidad nasal y de ahí, por diseminación contigua, pueden ir a los senos paranasales, a la órbita e incluso al cerebro. Después de infectarnos, nuestra primera línea de defensa va a ser el epitelio respiratorio. Si las esporas logran atravesar esta primera barrera a través de los factores de virulencia ya mencionados, la segunda línea de defensa está mediada por los macrófagos y los neutrófilos. Estos se van a encargar de lisar a las esporas. Y también tienen un efecto fúngico, ya que pueden destruir tanto las esporas como las hifas, liberando metabolitos oxidativos, péptidos catiónicos y defensinas. Una vez que las esporas penetran en el organismo, se van a ir a los tejidos más profundos. Ahí van a invadir y perforar las paredes de los vasos sanguíneos. Producirán trombosis y necrosis consecutiva. Y dada esta afección vascular grave, va a ser más fácil la diseminación hematógena al resto del cuerpo. Por mi parte, esto es todo. Le doy paso a mi compañera Talía Camarillo para continuar con las manifestaciones clínicas de esta patología. Bueno, pues en cuanto al cuadro clínico, aquí es importante mencionar que los tres principales puntos de invasión por muco son los senos paranasales, los pulmones y el sistema gastrointestinal. La mucormicosis rinoorbital cerebral, esta se va a presentar en un 45-74% de los casos, donde el principal sitio de infección son los senos paranasales, que posteriormente pues destruye lo que es el piso, invadiendo el tejido cerebral. La infección va a comenzar con lo que es una congestión o bien una secreción nasal de tipo mucosanguinolento. Aquí vamos a apreciar en algunas ocasiones lo que son lesiones intranasales que suelen presentar ulceraciones indoloras, con exudado y con tejido necrótico, y que por lo general progresan de manera inmediata. Con esto me refiero, máximo 3 días, la afectación va a progresar de manera continua e inclusive llegar a lo que es el entumecimiento facial, la visión borrosa, la cefalea, sobre todo en el área frontal, dolor ocular, diplopia, quemosis, que es la irritación en el ojo, fiebre. También es importante aquí mencionar que la invasión del hongo a las arterias y las venas oculares nos puede llevar a desarrollar lo que es ptosis e infartos retinianos, y conforme va avanzando la enfermedad, pues va a existir erosión del hueso, produciéndose osteomielitis. Incluso puede afectar nervios craneales, manifestándose clínicamente como una oftalmoplegia, ¿no? En cuanto a las infecciones pulmonares, aquí se va a presentar como un cuadro de neumonía bilateral que va a progresar rápidamente, y cabe resaltar que la afección pulmonar no solo va a ser por la inhalación de este material infeccioso, sino también por lo que es la afectación que se va a presentar debido a la infección por SARS-CoV-2. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de una neumonía pues son fiebre, hemoptisis,
la hemoptisis aquí pues va a ser secundaria a lo que es la invasión de estos fitomicetos a los vasos sanguíneos del pulmón, produciendo por lo tanto pues lo que es la expulsión de sangre, la hemoptisis. El paciente también va a presentar lo que es disnea, tos. Esta forma clínica cabe resaltar que es muy característica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedades hematológicas. Si le mandamos a hacer una radiografía de tórax a nuestro paciente, podemos apreciar lo que son infiltrados pulmonares, los cuales pueden llegar a cavitarse. Y aquí una de las complicaciones que es característica de la mucormicosis pulmonar va a ser la estenosis bronquial. En cuanto a las infecciones gastrointestinales, estas se van a producir a través de lo que es la ingestión de alimentos que están contaminados e incluso en algunos pacientes que utilizan hierbas medicinales y que incluso pueden estar estas contaminadas. La afectación va a ser en el estómago, íleon, colon, y dado en caso de que exista una diseminación peritoneal, va a causar lo que es la muerte en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, aquí pues se requiere lo que es una anamnesis detallada, enfocándonos sobre todo en aquellos pacientes, en aquellos antecedentes personales patológicos, es decir, comorbilidades del paciente y de mayor importancia saber si es diabético o no, si lleva o no tratamiento y qué complicaciones ha tenido. También si este paciente tuvo o tiene COVID. Esto lo vamos a indagar si presenta síntomas respiratorios. Le vamos a solicitar estudios de laboratorio en donde vamos a encontrar un paciente con hiperglucemia. En el examen general de orina encontraremos cuerpos cetónicos. Y aquí es característico que en estos pacientes encontremos también lo que es neutropenia, menor de 500 células por milímetro cúbico. Y a la gasometría arterial vamos a darnos cuenta que este paciente tiene una acidosis metabólica. Entonces al paciente también se le realizan lo que son cultivos, una prueba de reacción en cadena de polimerasa, donde nos confirma el diagnóstico positivo para SARS-CoV-2. Y también pues se requieren estudios de imagen radiológica, ¿no?, para investigar las áreas con sospecha de mucormicosis, especialmente en el cerebro, los senos paranasales, pulmones, abdomen, todo esto siempre guiados por lo que es la clínica. También se realiza lo que es un frotis en fresco, donde vamos a apreciar hifas hialinas. Ópticamente van a estar vacías, con proyecciones bulbosas, es decir, que no van a tener cavitaciones ni endosporulación. Vamos a solicitar también lo que es una tomografía computarizada de cabeza, de tórax, donde nos van a reportar edema de tejido blando de la mucosa de la cavidad, un engrosamiento mucoperióstico de los senos paranasales y también lo que son erosiones óseas e invasiones orbitarias. En los pulmones vamos a encontrar lo que es pues opacidades irregulares en vidrio despulido. Aquí en la pantalla pueden observar lo que es una imagen de tomografía. Se trata de un paciente masculino de 60 años que ingresó con una historia de 3 días de disnea severa, taquipnea, malestar generalizado. Este paciente era diabético con unos 10 años de evolución en tratamiento con metformina. Cuando nosotros hacemos la exploración física, encontramos una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, la presión arterial de 150-90 milímetros de mercurio y con una saturación de un 86% con suplementación de oxígeno a 10 litros por minuto. Este paciente ingresó a febril. Cuando lo auscultan, se aprecian crepitaciones bilaterales en las bases pulmonares y el examen cardiovascular y neurológico normal. Entonces se le realiza a este paciente lo que es la prueba de reacción en cadena de polimerasa,
con lo que es un frotis nasofaringeo. La prueba resultó positiva para SARS-CoV-2 y también se le realizó lo que es una tomografía pues computarizada de tórax, en la cual nos mostró múltiples opacidades parchadas en vidrio despulido, que es lo que ustedes pues logran ver en la pantalla. En ambos pulmones, que afecta lo que son sobre todo los lóbulos superiores, el lóbulo medio del lado derecho y la língula predominantemente en una distribución periférica, lo cual esto es importante, ya que es fuertemente sugestiva de una infección por COVID-19. Aquí podemos observar, como les estoy señalando, ustedes lo pueden ver en su pantalla, lo que son las opacidades periféricas en vidrio esmerilado en lo que son ambos pulmones. En cuanto al tratamiento, aquí el tratamiento en la mucormicosis cerebral rinorbitaria es una urgencia, es urgencia tanto médica, tanto quirúrgica, y aquí el fármaco de primera elección es la anfotericina B de tipo liposomal. Aquí en la pantalla pueden también observar lo que es una pared celular fúngica. Tenemos la pared celular que está compuesta por lo que son polisacáridos, polipéptidos, quinina. La quinina es esta parte, esta banda amarilla que ustedes pueden observar. Y también va a estar compuesta pues, de una membrana plasmática, en donde encontramos lo que es el ergosterol, que es este triangulito que podemos observar aquí. Esto es importante, este compuesto pues es importante, ¿no? Porque es la fuente principal de los esteroles, le da fluidez, le da integridad a la membrana, permite lo que es el funcionamiento de las enzimas, el crecimiento, la división celular, por eso es importante. Y lo que hace la anfotericina B es unirse, se une al esterol de esta membrana citoplasmática, va a alterar su permeabilidad, es decir, va a crear un poro en esta membrana fúngica que le va a permitir el paso de iones, sobre todo, por ejemplo, de lo que es el potasio, y va a deteriorar la integridad. Utilizamos anfotericina B de tipo liposomal para disminuir los efectos adversos, creando una mejor tolerancia al fármaco. No todos los hospitales cuentan con anfotericina B de tipo liposomal. Afortunadamente en el hospital contamos con ella. También aquí pues las dosis iniciales son de 5 miligramos por kilo intravenoso por 10-12 semanas. La dosis máxima va a ser de 10 miligramos por kilo vía intravenosa, pero ahora una vez al día. Aquí es importante mencionar que este fármaco es altamente nefrotóxico, por lo que debemos de monitorizar a nuestro paciente, monitorizar lo que es su función renal antes del tratamiento y posteriormente cada semana. Este fármaco se debe de administrar de forma inmediata, máximo 3 días desde que el paciente llega, desde que es altamente sugestivo de mucor porque es muy invasivo. Como segundo fármaco de segunda elección tenemos lo que es el posaconazol. El mecanismo de acción, a diferencia de lo que es la anfotericina B, que solamente, si recordamos en esta imagen, la anfotericina B solamente se va a unir al ergosterol, pero lo que hace el posaconazol es inhibir la enzima 14-alfa desmetilasa. Este es esencial para la síntesis del lanosterol en ergosterol. Entonces, si la inhibe, me va a ocasionar que se acumulen lo que son precursores de esteroles y por lo tanto va a disminuir el ergosterol en el interior de la membrana celular y esto le va a impedir pues realizar sus funciones. En cuanto a la dosis, pues se recomiendan el primer día 300 miligramos cada 12 horas, seguido de lo que son 300 miligramos cada 24 horas, ahora ya no cada 12, cada 24 horas. Y está contraindicado cuando hay hipersensibilidad al principio activo.
Y por último, pues tenemos lo que es el buconazol, que también es como pues parte, ¿no?, de la familia de los azoles e inhibe lo que es la enzima lanosterol 14 alfa desmetilasa. Entonces, va a ocasionar pues lo mismo, ¿sale? Aquí. La dosis que empleamos es de 200 miligramos cada 8 horas por 2 días, seguido de lo que son 200 miligramos cada 24 horas. Aquí es importante mencionar que está contraindicado administrar este fármaco junto con lo que son los inductores del citocromo P450, como lo es, por ejemplo, en el caso de la rifampicina, la fenitoína, la carbamazepina, la hierba de San Juan, ¿verdad?, que es muy usada en infusiones de té y que comúnmente hay personas que lo utilizan para los nervios, para la ansiedad. Por eso es importante preguntar fármacos, infusiones, té, todo lo que consume el paciente, ya que si se administra de forma conjunta, me disminuyen las concentraciones en el plasma del isavuconazol y pues obviamente me va a reducir su eficacia. Aquí también es importante ajustar las dosis de insulina de acuerdo a los niveles de glucosa en sangre antes de las comidas. El objetivo aquí pues es mantener los niveles de glucosa entre 180, 200 miligramos sobre decilitro. En cuanto al procedimiento quirúrgico, aquí es importante ofrecerle al paciente lo que es un desbridamiento quirúrgico, con el objetivo de disminuir la invasión celular, eliminar los tejidos necróticos y facilitar lo que es la penetración de los antimicóticos que le estamos administrando al paciente. Sin embargo, pues también hay que mencionar que estos pacientes no solamente van a requerir de una cirugía, sino que requieren de varias cirugías para remover el tejido que se encuentra desvitalizado y así lograr el incremento de las posibilidades de un éxito terapéutico. Aquí el desbridamiento pues puede ser extenso y la resección de todo este tejido necrótico, inclusive podemos llegar a lo que es el hueso o si en algunos casos, si es necesaria, lo que es la evisceración de la órbita. Se realiza también lo que es la toma de biopsia para una confirmación histopatológica. Y bueno, por último, cuando se realizan dichas resecciones en bloque, es decir, cuando se extirpa la parte del paladar, el cartílago de la nariz, la órbita, nos va a causar lo que es una desfiguración significativa en el paciente. Por lo general, pues quedan estructuras óseas y mucosas expuestas. Entonces, si estas estructuras no se reconstruyen de inmediato, sufrirán lo que es una desecación y en algunos casos hasta necrosis, atrofia, dificultando pues una reconstrucción posterior. De aquí es importante pues cubrir el área con un colgajo que esté bien vascularizado para que nos facilite lo que es la perfusión antifúngica a los bordes de los tejidos expuestos y así evitar complicaciones adicionales. La elección del colgajo va a depender mucho del tamaño del defecto. Entonces, en la excentración orbitaria, el colgajo de las perforantes, dependiente de la arteria sural media, es una excelente alternativa de una reconstrucción de cabeza y de cuello, principalmente porque tiene gran adaptabilidad. Y si se realiza una maxilectomía, una reconstrucción con colgajo ALT, que es una anterolateral del muslo, pues es ideal porque nos va a ofrecer una cobertura adecuada de la órbita, de las mejillas, del paladar, además de que nos va a proporcionar volumen y la proyección a la región malar. Cuando no se conserva el colgajo, cuando no se conserva el ojo, se recomienda lo que es la cobertura y el volumen de la piel. Aquí podemos observar en su pantalla, pueden observar lo que es el diseño y las guías del colgajo. Y aquí lo podemos observar. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por vernos.
a mi compañera Eunice Ruth, a su servidora. Espero que les sea de mucha importancia. Gracias. Agradecemos la participación excelente de nuestras pasantes en servicio social, Talía Camarillo, Eunice Rodríguez. Les damos una constancia de su participación en nuestra sesión general del HRAE, y a toda la comunidad que nos sigue los invitamos a que nos sintonicen nuevamente por esta vía virtual el próximo miércoles. Que tengan un lindo día.